Su marido está a punto de morir. Por favor, venga aquí inmediatamente. Con permiso. De repente, un hombre que decía ser policía me soltó este bombazo y me quedé desconcertada, preguntándome quién me llamaría un domingo por la mañana. Contesté al teléfono y me encontré con esto. Me sentí como en una pesadilla. ¿Qué quieres decir con eso? Mientras mi mente se agitaba, pregunté qué le había pasado a mi marido. Lo entenderás cuando llegues. Ven enseguida a este edificio. La policía me informó rápidamente de un lugar que parecía ser un condominio. Sin comprender la situación, anoté la dirección. La llamada terminó ahí, y no pude obtener ni la mitad de la información que quería. ¿Qué debía hacer? Ir allí sola me parecía inquietante. Pensando en ello, decidí ponerme en contacto con unos parientes que vivían cerca y nos dirigimos todos juntos al lugar de los hechos. Me llamo Jennifer. Tengo 35 años y soy maestra de escuela. Vivo con mi marido, Fabián, y residimos cerca de la casa de nuestros padres. Fuimos a la misma escuela secundaria, por eso las casas de nuestros padres están cerca la una de la otra. Fabián y yo nos reencontramos en una reunión del instituto hace 5 años. Habían pasado 15 años desde la última vez que nos vimos, y la reunión en sí era la primera en 10 años. Recuerdo que me sorprendió que hubiera una docena de personas en el buffet del hotel, más de las que esperaba. En la treintena, nos pusimos al día sobre trabajos, matrimonios e hijos, y el ambiente era animado. Muchos ya estaban casados, y yo me sentía un poco fuera de lugar siendo soltera. Por aquel entonces, estaba centrada únicamente en mi carrera, sin novio ni perspectivas de matrimonio, y me sentía algo frustrada. «Oye, ¿eres tú?» Jennifer. Cuando me cansé de asentir con la cabeza a las felices historias familiares de mis amigas, alguien me tocó el hombro y empezó a hablar. Era mi ahora marido, Fabián. Sí, ha pasado tiempo, Fabián. Fabián era el líder estudiantil en la escuela media, y yo era la asistente, aunque éramos más cercanas que con otros chicos. Ali y era diferentes escuelas secundarias perdimos contacto después de la graduación. Ha pasado tiempo, ¿quieres tomar algo por ahí? Fabián siempre tuvo una mente aguda, y eso no había cambiado. Hablaba claro y seguro, sin dudar en invitarme a salir. Claro. Salí del círculo de mis amigos algo aliviada por escapar de su constante felicidad. A solas con Fabián, me habló con fluidez de todo, desde sus recuerdos de la escuela secundaria hasta su actual aprendizaje en otro restaurante, pasando por la posibilidad de hacerse cargo del restaurante de su familia. Inspirado por él, compartí mis experiencias como maestro de escuela. Fabián me escuchó atentamente, haciéndome sentir genuinamente apreciado por primera vez en mucho tiempo. Gracias por lo de hoy. A ver si nos volvemos a ver. Gracias a ti también. Hasta pronto. Sorprendentemente, acepté con entusiasmo la invitación de Fabián. Lo que pensé que sería una reunión sin incidentes se convirtió en un nuevo capítulo con un compañero de clase, Fabián. Tuvimos una cita, salimos a comer y al cine sin ningún problema. Como yo trabajaba en una escuela local y Fabián trabajaba cerca de su casa, fue sorprendente encontrar a un compañero de clase viviendo tan cerca después de tanto tiempo. Nuestras citas fueron bien, y Fabián acabó confesando sus sentimientos, convirtiéndonos oficialmente en pareja. Aunque empezamos a salir, la frecuencia de nuestros encuentros no cambió mucho. Sin embargo, Fabián trabajaba en el sector de la hostelería, por lo que no siempre podía tomarse los fines de semana libres, lo que me ponía un poco nerviosa. Pero supuse que esto formaba parte de las relaciones adultas y decidí que debía ser más paciente. Jennifer, siento haberte hecho esperar. Casémonos. Fabián me propuso matrimonio el día de mi 32 cumpleaños, 2 años después de empezar a salir. Sí, por supuesto, gracias. Siempre había pensado si casarme con Fabián, así que acepté su propuesta sin dudarlo. Esa noche, nos fuimos a dormir sintiéndonos completamente dichosos. A la hora de casarme con Fabián, el primer paso fue conocer a mis padres. Mis padres son siempre tranquilos y suelen tener una actitud acogedora con cualquier persona, así que cuando Fabián se presentó como mi prometido, se quedaron encantados. Una persona tan amable como Fabián. Estamos totalmente de acuerdo. Quizás animado por la reacción positiva de mis padres, Fabián bebió bastante esa noche. A continuación, me tocó conocer a los padres de Fabián.
Estaba nerviosa porque había oído que su familia tenía un restaurante tradicional. El día de nuestro encuentro, el restaurante familiar de Fabián estaba reservado solo para nosotros. Nos condujeron a un salón privado y no pude evitar expresar mi admiración. Fabián va a hacerse cargo del negocio familiar, como ves. ¿Te parece bien?, me preguntó la madre de Fabián, con la mano en la mejilla, un gesto de elegancia. Sí, he oído hablar del negocio familiar varias veces. Estoy consciente de que eventualmente Fabián se hará cargo, y yo estaré ahí para apoyarlo. Respondí, con mis palabras rígidas por el nerviosismo. Eso me tranquiliza. Los dos, hacedlo lo mejor que podáis. A pesar de su aspecto inicialmente severo, los padres de Fabián eran más cálidos de lo que esperaba, y respiré aliviada. ¿Estabas nerviosa?, me preguntó Fabián suavemente, besándome esa noche. Sí, pero tus padres parecen simpáticos. De verdad, siempre son estrictos conmigo. Hoy solo estaban actuando. Fabián se encogió de hombros, convirtiendo aquello en una conversación desenfadada. Sentí que, bajo el cuidado de unos padres así, unirme a Fabián en la dirección del negocio familiar podría no ser tan malo. Nuestro matrimonio comenzó con la bendición de nuestros padres, iniciando nuestra vida juntos con una nota positiva. Al principio, nuestra vida matrimonial parecía transcurrir sin sobresaltos. Los dos trabajábamos, compartíamos las tareas domésticas y pasábamos juntos los días libres. Fabián siempre estaba ocupado, pero nunca dejaba de demostrar su cariño, saludándome con un cansada del trabajo todos los días. Me sentía increíblemente afortunada de estar con Fabián. Sin embargo, a medida que nuestro matrimonio avanzaba, percibí un cambio gradual en la actitud de Fabián. El punto de inflexión pareció ser cuando un médico nos informó de que yo tenía dificultades para concebir. A pesar de nuestros esfuerzos, no podíamos tener hijos y decidimos buscar consejo médico. Los resultados no mostraron problemas por parte de Fabián, pero sí por la mía. Es una pena, pero no se puede evitar. Fabián me consoló con palabras amables, frotándome la espalda mientras me sentía decaída. Sin embargo, contrariamente a sus palabras, Fabián parecía sentir decepción hacia mí. En ese momento, después de que quedó claro que no podríamos tener hijos, Fabián ya no se acercaba a mí por las noches. Su actitud incluso comenzó a ser distante. Las tareas domésticas que solíamos compartir pasaron a ser únicamente mi responsabilidad, ya que Fabián alegaba: últimamente estoy muy ocupado. Mi familia también me ha estado dando la lata para que entrene en el restaurante en mis días libres. Necesito crecer lo suficiente para poder ceder el negocio a otra persona. No podía creer que estas duras palabras vinieran de él. Parecía que Fabián buscaba cualquier excusa para criticar mis tareas domésticas, especialmente sus quejas sobre mi cocina. Esto está demasiado picante. Bájale el tono o perderás el sabor de los ingredientes. Se te han pasado algunas arrugas en esta camisa. Estás flojeando. Oye, he encontrado pelo en el dormitorio. Límpialo, ¿quieres? Parecía que Fabián buscaba cualquier excusa para criticar mis tareas domésticas, especialmente sus quejas sobre mi cocina. Como era hijo del dueño de un restaurante, había crecido comiendo buena comida y tenía un paladar exigente. Sus quejas detalladas sobre el planchado y la limpieza parecían críticas veladas hacia mí. Si te vas a quejar tanto, ¿por qué no lo haces todo tú? Le espeté, incapaz de contener mi frustración. Lo que te digo, estoy agotado de trabajar todos los días, además de que estoy recibiendo toda esta presión de mis padres. Olvídalo, enfatizó claramente Fabián. Se rascó con rabia la cabeza y tiró el mando de la televisión al suelo. ¿Qué estás haciendo? Me quedé de piedra. Nunca antes había recurrido a tirar cosas. ¿Me había equivocado sobre el tipo de persona que era Fabián? La duda me asaltó, haciendo tambalear mi confianza en mis decisiones. Todo es culpa tuya. Estoy así porque no puedes tener hijos. Mis padres me presionan. Fabián me lanzó estas crueles palabras, visiblemente agitado. Yo estaba más sorprendida que enfadada y acabé postrada en cama durante días. Durante este tiempo, Fabián salía de casa todo el día, citando el entrenamiento en el restaurante. En sus días libres, el antiguo Fabián nunca me habría dejado sola cuando estaba enferma. Su cambio fue desgarrador y una mañana me encontré llorando.
Me sorprendí cuando volvió a casa. Estuve entrenando duro hasta tarde anoche, estaba muy cansado, dijo, desplomándose en la cama nada más llegar a casa. Parecía haber un ligero olor a champú. ¿Sería mi imaginación? ¿De verdad te pasaste anoche entrenando en el restaurante? Cuando pregunté, preocupada, me fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿Estás dudando de mí? Sacudí la cabeza por reflejo. Los últimos regresos tardíos de Fabián eran inusuales, pero como sucesor esperado de un restaurante tradicional, sus excusas de entrenamientos prolongados eran algo que tenía que aceptar. Solo, me pasaba los días preocupada, tanto en el trabajo como mientras hacía las tareas domésticas. Entonces, un día, me encontré con mi suegra en el supermercado. «Qué casualidad verte aquí, Jennifer», me dijo, saludándome con una cálida sonrisa. De repente, dio una palmada como si se acordara de algo. «Jennifer, Fabián no viene a casa últimamente y estamos bastante preocupados. Está ocupado, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que enseñarle y le hemos dicho que venga cuando esté libre». Sus palabras me desconcertaron. Me sorprendió escuchar las palabras de mi suegra. «Fabián siempre dice que va a casa de sus padres en sus días libres. Vuelve tarde por la noche o por la mañana, diciendo lo duro que ha sido el entrenamiento». Al oír esto, mi suegra parecía confusa, y estaba claro que nuestras historias no coincidían. «¿Qué quieres decir?». Sus amables ojos se agudizaron, quizá dándose cuenta de un hecho significativo. «Bueno, según tú, Fabián no ha estado yendo al restaurante. Eso significa que me ha estado mintiendo y que sale hasta tarde». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Fabián se había quejado de que sus padres lo presionaban por el tema de la sucesión, culpándome a mí ya que no podíamos tener hijos. Me sentía culpable cada vez que lo mencionaba. Pero si la historia de mi suegra era cierta, entonces Fabián se estaba escapando sin motivo aparente. ¿Eso quiere decir? Tragué duro, calibrando su reacción. Enarcó las cejas. Sí, es bastante preocupante. Intercambiamos miradas, probablemente compartiendo los mismos pensamientos. Fabián nos ocultaba algo. Ya está. Seré más cauteloso con las acciones de Fabián. Sí, te avisaré si encuentro algo preocupante por mi parte. Nuestras intuiciones femeninas se alinearon y nos separamos, cada una perdida en sus pensamientos sobre qué hacer con Fabián. Empecé a darme cuenta de que tenía que descubrir la verdad sobre Fabián y posiblemente reunir pruebas. Contrataba a un detective o intentaba descubrir qué hacía Fabián en sus días libres. Pasaron 2 semanas mientras reflexionaba sobre mis opciones, durante las cuales Fabián continuó afirmando que visitaba la casa de sus padres en sus días libres, a menudo regresando a casa tarde por la noche. Me mantuve en contacto con mi suegra y le confirmé que Fabián no había ido a casa de sus padres. Justo cuando estaba a punto de plantearme seriamente contratar a un investigador privado, recibí una llamada un domingo por la mañana. Fabián había dicho que pasaría la noche en su lugar de trabajo para hacer prácticas y había abandonado la casa desde ayer. Vacilante, miré el número desconocido en la pantalla de mi teléfono y me debatí entre contestar, pensando que podría ser mi suegra o mi suegro, cuyo número aún no había guardado. «Hola», respondí con cautela. Al otro lado de la línea se oyó un fuerte suspiro. «Soy de la policía, ¿es Jennifer?». La palabra policía me hizo exclamar, ¿qué? ¿Qué podría querer de mí la policía? Curiosa, respondí. «Sí, soy yo». El interlocutor, ahora seguro de que hablaba con la persona adecuada, dijo con urgencia, «Su marido está a punto de morir. Por favor, venga aquí inmediatamente». «¿Cómo dice?». De repente, un hombre que decía ser policía pronunció unas palabras que yo no esperaba, y me quedé desconcertada, preguntándome quién me llamaría un domingo por la mañana. Contesté al teléfono y me encontré con esto. Me sentí como en una pesadilla. «¿Qué quieres decir con eso?». Mientras mi mente se agitaba, pregunté qué le había pasado a Fabián. «Lo entenderás cuando llegues. Ven enseguida a este edificio». La policía me informó rápidamente de un lugar que parecía ser un apartamento. Sin entender la situación, anoté la dirección. La llamada terminó ahí, y no pude obtener ni la mitad de la información que quería. ¿Qué debía hacer? Ir allí sola me resultaba inquietante. Pensando en ello, decidí ponerme en contacto con familiares que vivieran cerca.
Por suerte, tanto mis padres como los de Fabián respondieron de inmediato. Además, mi suegra llamó a los tíos de Fabián para que nos acompañaran. Con tanta gente, deberíamos estar bien, pasara lo que pasara. Me sentí tranquila mientras nos dirigíamos todos juntos al lugar de los hechos. Oye, ¿Fabián está bien? No lo sé, pero tenemos que irnos. Mi madre y los dos padres estaban visiblemente conmocionados. Los padres de Fabián estaban particularmente frenéticos al escuchar que la vida de su hijo estaba en peligro. A pesar de su reciente comportamiento extraño, yo no quería que perdiera la vida. Seguía siendo mi marido. Rezando por la seguridad de Fabián, llegamos al lugar descrito por la policía. Era un condominio común con una entrada con cerradura automática. Llamamos al intercomunicador. Habitación 304. Me pareció extraño que, a pesar de ser un asunto policial, no hubiera ni un solo coche patrulla aparcado delante del condominio. Pero mis familiares parecían demasiado concentrados en la seguridad de Fabián como para darse cuenta de nada. Señorita, por favor, pase enseguida. Parecía apresurado el oficial del intercomunicador. Una vez que se abrió la puerta con cerradura automática, tomamos apresuradamente el ascensor hasta la habitación 304. La puerta de la habitación 304 estaba bien cerrada. Normalmente, en situaciones como esta, ¿no tendría ya la policía la puerta abierta para investigar? Todos los demás parecían darse cuenta de que algo no iba bien. Vacilante, me acerqué al pomo de la puerta. La puerta no estaba cerrada y se abrió con facilidad. Mientras caminábamos lentamente por el corto pasillo, mi suegra fue la primera en abrir la puerta del salón. ¡Oh! ¿Qué es esto? Su grito resonó desde la entrada. Me asomé cautelosamente al salón desde detrás de ella. Dudé de mis propios ojos ante la inesperada escena. Fabián estaba sentado desnudo, con una joven sentada a su lado, vestida solo con una toalla de baño. Me quedé estupefacto, y junto a ellos estaba el hombre que supuse que me había llamado, vestido de traje. Parecía más un hombre de negocios cualquiera que un agente de policía. El hombre se volvió hacia nosotros y habló. Siento haber mentido diciendo que era la policía y haberles llamado. Soy Martín, el marido de la mujer que está sentada aquí, Bárbara. Esta es nuestra casa. Espera, ¿mentira, mujer-marido? Murmuró confundida mi suegra. Durante esto, Fabián y Bárbara se sonrojaban furiosamente. ¿Podrían explicarme qué está pasando? Quedó claro que le estábamos mintiendo a ese hombre que decía ser policía. Martín, sin embargo, comprendió que Martín no tenía intención de hacernos daño, así que le pedí la verdad con calma. Bueno, en realidad, Martín comenzó a explicar la situación en respuesta a mi pregunta. Últimamente noto algo raro en mi mujer. Ha estado llegando a casa inusualmente tarde para un trabajo a tiempo parcial, siempre con la misma excusa sobre ausencias repentinas en el trabajo. Al principio no le di importancia, pero luego empezó a salir de casa incluso en sus días libres, y últimamente solo trabaja 2 días a la semana, a pesar de que antes trabajaba 5. Dijo que se sentía cansada y redujo sus turnos, lo que me dejó intranquilo. Eso es porque realmente me sentía agobiada. Bárbara intentó justificarse, pero en esta situación, sus palabras parecían huecas. Martín continuó. Naturalmente empecé a sospechar de una aventura. Le preguntaba cosas como con quién has salido hoy de copas o cuál es tu relación con el novio de tu amiga, esperando que se le escapara, pero nunca lo hizo. Era muy cuidadosa. Así que cambié de estrategia. Mentí diciendo que ayer me iba de viaje de negocios. Instalé cámaras ocultas en casa y me fui. ¿Instalar cámaras ocultas no es un delito?, gritó Fabián. Le fulminé con la mirada. ¿Y tienes derecho a hablar? Aquí no puedes argumentar nada. Al ver la expresión frustrada de Fabián, Martín reanudó su relato. Anoche me alojé en un hotel cercano, todo el tiempo vigilando la casa a través de un sistema de cámaras que transmite en directo a mi smartphone. Entonces ocurrió esto. Este hombre entró en la habitación y rápidamente se involucró con Bárbara. Eso es lo esencial. Quería irrumpir en la habitación y pillarles infraganti, pero después de verles dormirse desnudos, pensé, ¿por qué no llamar también a su familia y montar un numerito? Llegué a casa por la mañana temprano, cuando aún dormían, y les pillé así. Conseguí la información de contacto de su mujer amenazándole un poco. Perdón por mi mala idea.
dijo Martín en tono tranquilo. Sin embargo, el hecho de que colara cámaras ocultas en su casa y me llamara la mujer de Fabián para denunciar la infidelidad de su esposa demostraba que estaba decidido a vengarse por completo de la humillación sufrida. Cuando Martín terminó su relato, Bárbara gritó: «¡Sos lo peor, viejo!». Pero Martín ni se inmutó. Parecía como si dijera en silencio: «¿Quién es el peor aquí?». Bárbara, que probablemente acababa de empezar su carrera, quizá no estaba satisfecha con Martín, que parecía tener unos 30 o incluso 40 años por su aspecto maduro. Fabián tenía más o menos la misma edad, pero parecía más joven, así que no sería extraño que Bárbara lo eligiera como amante. Me horroricé de mí misma por analizar esta situación con tanta frialdad. Como su mujer, joder, os confabuláis y nos echáis la culpa. Eso es sucio. Al fin y al cabo, la culpa es de Jennifer y de ese hombre por no satisfacer a sus parejas, ¿no? Fabián replicó desafiante. Después de que le presentaran pruebas irrefutables de su aventura en medio del desprecio de todos, tuve que admitir que su espíritu para defenderse era encomiable. Pero, por supuesto, no podía perdonar a Fabián. Me adelanté desde al lado de mi suegra. Tenía mucho que decirle a Fabián. ¿Quién es el sucio aquí? Después de que supiste que no podía tener hijos, empezaste a echarme la culpa, diciendo que la familia espera que encuentres un sucesor ya que no puedes producirlo. Así que, Fabián, será mejor que te hagas cargo. Todo mentira. No, presión, nunca dijimos esas cosas. ¿Y tú, papá? Yo solo quería enseñarle el trabajo a Fabián. Nunca mencionamos nada sobre un sucesor. Mis suegros pusieron cara de desconcierto, como preguntándose qué estaba pasando. No parece que te vayan a presionar de esa manera. Sí, claro, expresaron también sus dudas los tíos de Fabián. Fabián bajó la mirada, avergonzado. Mira, tu madre y tu padre nunca te presionaron y, sin embargo, tú me culpabas y criticabas todo, desde que cocinaba hasta que limpiaba. Siempre me pregunté por qué tenían que criticarme así. Pero ahora lo entiendo. Solo querías provocarme para que empezara el divorcio, ¿no? La cara de Fabián se torció en señal de derrota. Parecía que había dado en el clavo. Totalmente decepcionado, no podía comprender por qué mentía sobre algo tan fácil de descubrir. Dado que nuestras familias vivían cerca, la idea de que se hubiera encaprichado de una mujer mucho más joven que él me ponía enferma. Me arrepentí de haberme alegrado alguna vez de casarme con Fabián, pensando que podríamos tener una vida matrimonial animada y agradable. Ahora que me sentía traicionada, asentí con la cabeza a Martín, que parecía compartir mi humillación. «Bárbara, me divorcio de ti», declaró Martín con firmeza. «¿Por qué?» Fui seducida por este hombre. Entró a la fuerza en mi casa y me dominó. En un último esfuerzo por culpar a Fabián, Bárbara dirigió su traición hacia él. Fabián la miró sorprendido. «Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me haces quedar como la mala? Sabías que estaba casado cuando me abordaste en el bar. Ese es el delito». Empezaron a discutir Fabián y Bárbara aún desnudos. Ante su juego de culpas de bajo nivel, mis suegros, mis padres y los demás familiares estaban demasiado consternados para hablar. Las imágenes de la cámara oculta revelarían fácilmente que la afirmación de Bárbara de que Fabián la había forzado era mentira. Hartos de su patética trifulca, Martín y yo llegamos a nuestro límite. Escuchadme los dos. ¿Con quién creen que están discutiendo? Engañar a sus cónyuges es un hecho, ¿no? Yo también me voy a divorciar de Fabián. Así es, en vez de pelearse entre ustedes, discúlpense primero con nosotros y luego váyanse de esta casa. Sobresaltados, Fabián y Bárbara temblaron. Nuestro grito envalentonó a los suegros para unirse a la condena. Fabián, ya no tienes derecho a apoderarte de nuestro negocio. Ahora le pido disculpas a Jennifer. He terminado contigo. Resuelve tu propio problema, ¿entendido? Como parientes, nos avergüenzas. Tampoco te prestaremos dinero. ¿Qué? No. Fabián nos miró a sus suegros y a mí con ojos suplicantes, como si hubiera esperado que sus padres le ayudaran. Pues prepárate. Después de que dije esto con calma, Fabián finalmente se dio por vencido, se levantó, se vistió con su ropa dispersa y salió de la casa de los Takahashi. Bárbara, dejada atrás, se volvió hacia Martín y le suplicó:
Lo siento. Pero Martín no lo vio más que como un intento de manipulación lacrimógena, le tiró la ropa y la echó de casa. Abandonados, todos nos miramos, suspirando incrédulos por lo que había ocurrido. Jennifer, siento de veras los problemas que ha causado mi insensato hijo. Me pidieron disculpas mis suegros. A pesar de tener unos padres tan maravillosos, me preguntaba cómo Fabián había salido así. Todo es culpa de Fabián, tú no tienes la culpa. Más tarde, Fabián y yo nos divorciamos. Resultó que el romance de Fabián con Bárbara comenzó después de enterarse de mi incapacidad para concebir. Aunque sentí pena por ese aspecto, no era excusa para la infidelidad. Recordé todas las cosas hirientes que Fabián me había lanzado y exigí una cantidad adecuada para la pensión alimenticia. Fabián, al carecer de medios para pagar por adelantado la suma exigida, acabó endeudándose. Parecía que podría haberla pagado fácilmente si se hubiera hecho cargo del restaurante familiar, pero sus padres decidieron que no lo heredara después de su traición. Sin necesidad de trabajar en el restaurante, se había estado entrenando con el pretexto de prepararse. Se reveló que Fabián se había saltado los turnos en múltiples ocasiones para quedar con Bárbara, lo que provocó su despido por parte del furioso dueño del restaurante. Ahora, tras haber perdido tanto su fortuna como su trabajo, Fabián está a la caza de un nuevo empleo. Fabián creía que viviría su vida cocinando, pero tras perder su propósito se convirtió casi en una cáscara de sí mismo. A mitad de la treintena, carece del empuje necesario para dedicarse a otro sector y apenas se las arregla con trabajos a tiempo parcial en el servicio de comidas. Pero el trabajo a tiempo parcial apenas araña la superficie de su deuda. En lugar de buscar trabajo, Fabián ha caído en el juego, con la esperanza de una gran victoria para cambiar su fortuna. A este paso, le espera una vida enterrada en deudas, una idea que contemplo con cierto distanciamiento. Que sufra las consecuencias de su estilo de vida autodestructivo. En silencio, contemplo la caída de Fabián desde lejos. Mientras tanto, he decidido volver a salir con alguien. Aunque pensaba tomarme un descanso del matrimonio, mis suegros me animaron a encontrar a alguien mejor. Hace poco, un hombre que dijo que no quería tener hijos y que quería conocerme me tendió la mano. Parecía sincero y estable. Con él siento un rayo de esperanza para volver a empezar.